Muy bien, vamos a comenzar entonces ahí. El tema, como les dije, es el poder del ayuno y la oración. En primer lugar, para que podamos entender lo que es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, dentro del contexto del que estamos hablando, dentro del contexto de nuestra relación con Dios, debe de servir para acercarnos a Él. Ese es el propósito o la idea del ayuno, de poder acercarte más al Señor, de saber quién es Él, de conocerle más. Ese es el fin y el propósito del ayuno, de poder que te puedas acercar a Él. No debe de ser, el ayuno no debe ser por motivos egoístas, tales como, pues voy a aprovechar para bajar de peso. No, ahorita ya me comí todo en diciembre y ahora en enero pues comienzo la dieta con el ayuno. No tiene que ser el propósito. Si bien tú quieres ayunar, y ahora vamos a mostrar diferentes tipos de ayunos, si tú quieres ayunar, alguno de esos ayunos por consecuencia es el bajar de peso por el tipo de ayuno, pero no tiene que ser tu propósito eso. El propósito del ayuno es que tú conozcas más al Señor, que pases más tiempo en oración, que pases más tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios. También no tiene que ser para que nos conceda algo. Señor, te voy a hacer ayuno para que me vaya mejor en mi negocio, para que pueda tener más dinero. No es el propósito. El propósito, vuelvo a repetir, del ayuno es que tú conozcas más al Señor. Tampoco para poder decir, estoy ayunando, soy más santo que otros, ya soy casi la parte de la Trinidad con Dios, ya soy la cuarta persona, no tenía que ser Trinidad, ¿verdad? Sino ya no serían tres, pero ya soy la cuarta persona, ya casi me ando elevando porque estoy ayunando. No, de hecho es algo entre tú y Dios, el hecho de hacer ayuno y oración. Cuando decimos de hacer ayuno debe ser para acercarnos entonces más a Dios, escuchar su voz y crecer nuestro andar con Él. O sea, nosotros a partir del martes como iglesia vamos a tomar el desafío que espero que tú lo puedas tomar. Son 21 días de oración a partir del martes. Mañana no, porque mañana es día de roscas y yo sé que varios le entramos bien a las roscas, unos 3 o 4 pedacitos, entonces aprovecha y cómete la rosca que quieras, pero a partir del martes comenzaremos con el ayuno y oración en la iglesia y queremos desafiarte que tú puedas ayunar junto con nosotros y orar. Y el propósito es que te acerques más a Dios, que pueda haber un avivamiento en la iglesia o quizás también una de las cosas que tú puedes pedir como ayuno es quizás de que tu esposo se pueda acercar más al Señor, tu esposa se pueda acercar más al Señor, que algún hijo, alguna hija que no está en comunión con Dios, que sea uno de los propósitos. Señor, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, tú mismo, la iglesia, motivos de la iglesia, que pueda ser un propósito el ayuno. Tiene que ser con el fin de acercarte más a Dios y de adorar a Dios. No es un propósito personal y que quiero que me vaya mejor a mí, a mi negocio. No es el fin. El fin es que conozcas más al Señor. También tenemos que entender que el ayuno es voluntario. O sea, tiene que nacer de ti. No es que ya viste esposo, vamos a hacerlo juntos. No. Si tu esposo o tu esposa no quiere, está bien, pero si tú lo quieres hacer, es tuyo, es voluntario, no es a fuerza. Toda la familia lo vamos a hacer. No, eres tú y Dios. Si lo quieren hacer familiar, bueno, porque toda la familia lo quiere, voluntario. No tiene que ser a fuerza de ninguna manera. Y la idea de cuando tú comienzas a hacer el ayuno es que elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física, en este caso de comer o de beber o de alguna otra cosa, y nos enfocamos en el alimento espiritual. O sea, ahora te voy a mostrar 4 tipos de ayunos. Si tú eliges uno de estos tipos de ayuno, si uno de ellos es el alimento, la idea es que, un ejemplo, voy a decidir ayunar en cuanto no voy a desayunar.
o no voy a cenar, o no voy a comer, no sé, como tú quieras, pero tú decides no voy a desayunar. Entonces, el tiempo que tú destinabas para desayunar, lo que tú vas a hacer es que en vez de desayunar el alimento físico, tus tortas, tus tacos, no sé, lo que desayunabas, tu huevo, qué sé yo, lo vas a destinar para orar y conocer más al Señor. Ese es el propósito del ayuno. De lo que tú estás separando, lo vas a utilizar para la meditación, para la palabra de Dios, para la oración. Entonces, esos 30 minutos, 40 minutos que destinabas para el desayuno, te vas a acercar con tu Biblia, vas a estar en un tiempo a solas tú y Dios nada más, y vas a comenzar tu ayuno y oración con el Señor. Ese es el fin y el propósito del ayuno, para que tú puedas tener un tiempo personal con el Señor, sin interrupciones, el tiempo que tú quieras, pero que sea para eso. Ahora, vamos a ver, ahora sí, diferentes tipos de ayuno. Te voy a mostrar 4, de los cuales, te vuelvo a repetir, como iglesia queremos que seas parte con nosotros. Que tú puedas decir, yo me voy a desafiar al ayuno y va a ser este. No me tienes que decir a mí o a alguien, tú decide el que gustes, pero que lo puedas hacer junto con nosotros. Que tú puedas decidir alguno de estos ayunos. En primer lugar, y para que lo puedas poner ahí en tu boletín, el primer lugar, el primer ayuno es el ayuno total. El ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. O sea, este ayuno es, no comes nada de nada, ni tomas nada de nada. Obviamente no lo podemos hacer en 21 días, porque si tú no desayunas allá en la tarde, ya la tripa te anda ahí rechinando, pues imagínate 21 días. No, lo vamos a ver, fíjate, en Esther capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios, vemos este ejemplo. Ve y reúne a todos los judíos, está hablando Esther, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. ¿Ves? Este ayuno es total, de no comer nada ni tomar nada, pero Esther lo tomó en 3 días. Ahora, este ayuno es radical porque lo que estaba sucediendo aquí es que iban a matar al pueblo de Israel. Había salido un edicto donde tenían que morir todo el pueblo de Israel. Entonces Esther iba a ir a hablar con el rey para que se cambiara este edicto, pero antes de hablar les dijo al pueblo, ustedes y todo el pueblo y yo vamos a ayunar por 3 días. No vamos a comer nada ni a tomar nada, porque queremos el favor de Dios para que no nos maten. O sea, el ayuno era radical porque también lo que estaba sucediendo era fuerte, era grande, era la muerte del pueblo de Israel. Así que aquí vemos este primer ayuno. No te lo recomiendo, pero si lo quieres hacer, adelante. Son 3 días que no tengas que comer nada. El segundo, que el ayuno con agua. Este ayuno es el que comúnmente hace nuestro pastor Julio durante 21 días. Este tipo de ayuno es más conocido, no se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Pero también aquel que quiera hacer esto, es bueno quizás ir con el médico para que te vea saludable bien, para que lo puedas hacer, aunque es bueno, o sea, si lo quieres hacer, es bueno para tu cuerpo, en esta parte donde solamente vas a tomar pura agua y quizás algún jugo o licuado, nada más. En los 21 días no vas a comer solamente agua y jugos o licuados. Esa es la idea. Vemos que este ayuno lo hizo el Señor Jesucristo. Acompáñame ahí por favor a Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. En aquella ocasión, Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjate que dice, no comió nada, y que dice, tuvo hambre, no tuvo sed. Por lo tanto, entendemos que lo único que Jesús hizo fue tomar agua, porque sed no le dio. De esos 40 días, Él solamente tomó agua en esa parte. Ahora, nosotros estamos haciendo el ayuno y la oración por 21 días. Por 21 días, no 40, 21 días. Que si quieres hacer ok, puedes hacerlo también dentro del ayuno y oración, 21 días donde solamente agua y licuado. Que el siguiente es el ayuno parcial, que este es el de Daniel, el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. Y aquí encontramos a Daniel haciendo este ayuno, de los cuales vamos a leer ahorita que él no comió carne. Entonces tú puedes decir, no, sí quiero hacer el ayuno, pero te vas a eliminar comidas de las cuales sabes que a ti te agradan, que son tu placer y que por 21 días no lo vas a hacer. O tomar, por ejemplo, carne, pollo, pescado, quizás aquel pozolito que te avientas cada mañana. Es decir, por 21 días, no. Los tacos de la noche, no. Esa coca de dieta que me encanta cada día, yo sé de algunos. Yo soy refresquero, entonces es una de las cosas que, entre otras, yo 21 días, no. Entre otras, yo he decidido, cada uno decide. Pero este es un ayuno, el ayuno parcial es eso. Algo que sabes que a ti te agrada. No vayas a eliminar algo que ni comes. Por ejemplo, les puedo decir, no, voy a eliminar los tamales. Pues la verdad, yo ni como tamales, no me gustan. La verdad, entonces elimino los tamales, no es un sacrificio, no es algo que no vale la pena. Algo que sabes que tú constantemente comes y que decides eliminarlo por 21 días, ¿para qué? Para pasar tiempo en oración y en meditación de la palabra de Dios. Lo que tú gustes. Eso es lo que hizo Daniel. Vamos al ejemplo de Daniel. Mira, dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3 dice, en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas, ahí están los 21 días de los cuales nosotros vamos a tomar, 21 días como si estuviera de luto. En todo ese tiempo dice, no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. ¿Ves? Ahí Daniel decidió, vemos en la palabra de Dios, no me acuerdo si son 3 o 4 veces que aparece en la palabra de Dios que Daniel ayunó de diferente manera. Esta es una de ellas, de las cuales él decidió no comer algo especial, entre ellos carne. Este es el ayuno parcial. Y entonces, este ayuno podemos ser más extensos, ya que se elimina cierto tipo de alimentos y se desgasta menos el cuerpo. Puede ser postres, puede ser golosinas, como les dije, refrescos, jugos. Tú decides qué ayuno quieres tomar. ¿Ok? El último, otro tipo de ayuno. Este que te voy a mencionar es muy importante que lo comprendas para que después digas, no, es que el pastor me dijo que sí. No, es más, vamos a hacer algo. Te voy a pedir que ahí con tu dedo derecho, ahí te lo pongas aquí en el oído. A ver, todos, por favor. Quiero que todos, a ver, quiero verlos. ¿Ya? Porque lo que te voy a decir es muy importante y no quiero que te entre por un oído y te salga por el otro. Quiero que se quede ahí, ¿ok? No, ya está, era broma, pero es muy importante. Este ayuno tiene que ver con personas que no lo van a hacer con alimentos. Ahora, lo importante sería con alimentos porque es una necesidad primordial. Entonces, como es una necesidad básica que tu cuerpo necesita, tú al momento de eliminar uno de estos ayunos que hemos dicho, estás diciendo,
Jesús, tú eres más importante que mi alimento. Tú eres más importante. Pero yo sé que hay personas que por problemas de salud o porque tienen alguna dieta rigurosa, etcétera, no pueden tener o tienen que llevar una alimentación rigurosa, básica, de lo cual no le permite hacer un ayuno de este tipo. Bueno, este tipo de ayuno es para esas personas, para que realmente no pueden dejar de comer algo, que lo necesitan, que tienen que estar ahí con esa alimentación. Vamos a ver dos ejemplos. En primer lugar, nos dice ahí, en Daniel dice que no usó perfume. No tuvo nada que ver con la alimentación, pero él decidió no usar perfume. Si tú quieres no usar perfume, está bien. Si usa desodorante, mi hermano, eso para no asustar al de al lado. Pero si no quieres el perfume, bueno, ahí está. Que no tiene nada que ver con la alimentación, pero es una parte de la cual nos da un ejemplo que Daniel no utilizó perfume. Otro ejemplo, que no se lo recomiendo a los matrimonios, ¿ok? Pero es un ejemplo nada más. Pero no estoy diciendo que hay que hacerlo, no lo recomiendo, pero es un ejemplo. Dice ahí 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice: no se nieguen, está hablando matrimonios, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Está hablando de las relaciones entre matrimonios y dice: no se nieguen a menos de común acuerdo y lo van a hacer para oración. No estoy recomendando esto, ¿ok, matrimonios? No digan que el pastor dijo que ya ves, me tengo que negar para ayuno. Al rato vamos a ver aquí a los esposos todos enojados, amargados, porque les dijeron que les negaron por ayuno. No es así, ¿ok? Simplemente estoy mencionando que es un ejemplo. Veo dos ejemplos de los cuales no tiene que ver con alimentación y el fin es la oración. Por lo tanto, te puedo decir quizás que tú que tienes que comer, ok, haz otro tipo de ayuno. Puede ser, por ejemplo, si eres bueno, si te gusta mucho el pasar tiempo en las redes sociales, elimina las redes sociales por 21 días. No te metas 21 días a tus redes sociales para pasar tiempo en ayuno de oración. Se los desafío a los jóvenes, porque sé que los jóvenes pasan tiempo en las redes sociales. Bueno, te desafío a que por 21 días no te metas a tus redes sociales y pasa tiempo en oración y en el conocimiento en la palabra de Dios. Si quizás eres una persona que ves mucha tele, ok, me quito la tele. 21 días no voy a ver tele y cuando tenga ganas de ver la tele, no, saco el control, agarro mi Biblia y me pongo a orar. Me pongo a conocer más al Señor. Diferentes tipos de ayunos. Estoy dando dos ejemplos que no tienen nada que ver con la alimentación, pero que lo puedes hacer. Lo hizo Daniel, lo vemos ahí en la palabra de Dios, que vuelvo a repetir, matrimonios, no se lo recomiendo. No es, este es en ciertas circunstancias muy especial, muy de acuerdo y en diferente contexto. Simplemente mencioné el ejemplo de oración. Entonces, tú decides, mi hermano. Yo te desafío a que estos 4 tipos de ayunos tomes uno y que te decidas a uno por 21 días a poder hacer. O si te vas a aventar el radical, bueno, solamente aviéntate 2 o 3 días. Pero los demás, 21 días, el que tú quieras. Pero anímate. ¿Por qué? Vamos a ver a personas que ayunaron, ejemplos de personas que ayunaron. En primer lugar, vamos a ver a Moisés. Moisés es nuestra primera persona. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios: el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Imagínate, el Señor le dice a Moisés: Moisés, te espero en el monte, tienes una cita conmigo. Imagínate tú tener una cita con el Dios Todopoderoso, personal, cara a cara, y donde estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Entonces Moisés se preparó para ese encuentro.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 y 10 dice: cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Moisés se aventó 40 días sin comer, sin tomar nada, porque él quería pasar todo el tiempo con el Señor. Su ayuno era totalmente el Señor. Entonces, querido hermano y amigo, decídete por alguno, pero vemos que cuando tengas tu cita con el Señor, lo vas a conocer más. ¿Te acuerdas que cuando Moisés, después de que bajó de la montaña, dice la palabra de Dios que radiaba una luz que era tan poderosa que el pueblo de Israel le tuvo que decir: por favor, cúbrete con un velo porque no te podemos ver, porque es tanto la luz que irradias que no te podemos ver? Y esa es la idea, que tú, cuando el momento que pases tiempo en ayuno y en oración, vas a radiar tanto, vas a conocer más al Señor, porque tienes una cita con Él. Ese es el ayuno, una cita diaria con el Señor, como la tuvo Moisés. Y al final de tus 21 días vas a irradiar luz, como lo hizo Moisés. Vas a conocer más al Señor, como lo hizo Moisés. Otro ejemplo de otra persona que ayunó: David. Según de Samuel capítulo 12, versículo 22. ¿Se acuerdan que David le nació un hijo y después se enfermó? Entonces, cuando se enfermó, David empezó a ayunar. Dice según de Samuel capítulo 12, versículo 22. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Cuando tuvo a su hijo enfermo, David empezó a ayunar por su hijo. No menciona qué tipo de ayuno, pero ayunó. Ayunó por su hijo para que viviera. Ahora recordamos, el niño no vivió, pero todo esto fue, si estudiamos, fue todo por consecuencia del pecado de David, por lo que sucedió. Pero David ayunó ese tiempo. Y en tercer lugar, la tercera persona, y donde nos vamos a enfocar sobre el ayuno, es Daniel. Daniel, para entrar en contexto, Daniel era un joven judío, de hecho adolescente, cuando fue deportado a Babilonia. Lo llevaron prácticamente como esclavo a él y a varios jovencitos. Los llevaron, se creía que tenía entre 13 y 14 años. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, lo sacaron de su tierra para aprender la otra cultura, el otro idioma, la literatura de ahí. Pero fíjate, a la edad de 13 o 14 años, ¿quién tiene aquí 13 o 14 años? Levantan la mano. Veo algunos que... Fíjate, a esa edad, tener unas convicciones como las que tenía Daniel. ¿Te acuerdas ahí capítulo 1? Dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No era tanto ayuno, sino que no quiso comer porque esa misma comida se la daban a los dioses paganos. Entonces Daniel dijo: no, yo tengo un solo Dios, que es el Dios todopoderoso, que es Jehová, y yo no voy a comer lo mismo que comen sus dioses. Y él decidió no comer. Era tanto la convicción de un joven de 12 o 13 años que impresionó, que incluso dijo que hagan la prueba: a mí denme legumbres, o sea, en otras palabras, denme frijolitos y arroz, y van a ver que al cabo de 10 días voy a estar mucho mejor que ustedes que comen o a los que le dan su buena comida. Y pasaron los 10 días y dice que Daniel y sus amigos estaban mucho mejor, porque el Señor te da lo mejor cuando tú ayunas. El Señor te lo da. Y Daniel estaba comenzando con eso. Entonces Daniel ganó el favor, que pasando los años, incluso él ya fue una persona importante ahí en Babilonia. Y pasando los años, vemos ahí en el libro de Daniel que él ayunó. Él ayunó de diferentes maneras.
Pero una de las que él ayunó, vamos a ver ahí en Daniel capítulo 10, por lo cual, ahí para que puedan poner ahí en su estudio, tres verdades que vemos sobre el ayuno y oración. Aquí que vemos en Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas, o sea 21 días, como si estuviera de luto. En todo este tiempo no comí nada en especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Aquí está el ayuno de Daniel, pero fíjate la primera verdad que encontramos en Daniel capítulo 10, versículo 7. Fíjate lo que dice: yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. En primer lugar, es que Dios nos habla personalmente. Para que lo puedas poner ahí, Dios nos habla personalmente. Repítelo conmigo, personalmente. Repítelo. Personalmente. Dios no le habla a tu vecino, Dios no le habla a tu pareja, Dios te va a hablar a ti cuando comiences el ayuno y la oración. Porque dice ahí Daniel: yo fui el único que vi esta visión. Porque él era el que estaba ayunando. Por lo tanto, él fue el que vio la respuesta de Dios. El ayuno es personal. Y lo primero que tienes que entender es que Dios te habla personalmente. Cuando decidimos comenzar el ayuno y oración, lo tenemos que hacer personal, solamente entre tú y Dios. Y cuando sucede, vemos dos cosas que puedes apuntar ahí. En primer lugar, vemos a Dios. Vemos a Dios. Fíjate, Daniel capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, me levanté los ojos y dice, y vi. Cuando tú ayunas, ves al Señor. Ahorita te voy a explicar qué significa eso, pero ves al Señor. Y en segundo lugar, no solamente ves al Señor, sino que oímos a Dios, escuchas a Dios. Dice el versículo 6, el siguiente: su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran de 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Y fíjate lo que dice: su voz resonaba como el eco de una multitud. ¿Ves? No solamente Daniel vio a esa persona, sino lo escuchó también. Cuando tú ayunas, es personal, entiéndelo. Y cuando comienzas a ayunar, ves y escuchas a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? En el Antiguo Testamento era literal. Cuando una persona podía ver a Dios, ya vimos que Moisés lo vio. Moisés fue con él. Pero todo esto fue en el Antiguo Testamento. Hoy, si tú me dices, es que yo vi al Señor, te cayó mal la pizza, la torta, los tacos, no sé, y tuviste unos sueños medio raros. Pero ya Dios ya no se mueve así. Ya Dios, la manera en que Él te escucha, más bien, o tú lo escuchas, es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Para eso es importante el ayuno y la oración. Porque vas a meditar, vas a escuchar su voz, vas a leer, lo vas a conocer más y lo vas a escuchar. Lo vas a escuchar a través de una predicación, lo vas a escuchar a través de la palabra de Dios que tú tienes con Él, a través de circunstancias. Dios obra de diferentes maneras. Y lo puedes ver de diferentes formas también. ¿Sabes que ahí dice, yo fui el único, dice, que tuvo esta visión? Yo fui el único que tuvo esta visión. Esta palabra visión en el original significa orasis. Esa es la palabra, orasis. Y de ahí se desprende una palabra que tú y yo conocemos como oasis. Oasis. Ahora, todos sabemos, un oasis generalmente lo encontramos en un lugar desértico. Imagínate tú caminar en un lugar desierto por varios días con el calor, ninguna nubecita, sin agua, y de pronto ves un oasis. Que un oasis es una pequeña laguna con palmeras o árbol. Y entonces, ¿cómo te caería
un poco de agua y un poco de sombra dentro del desierto, dentro del calor. ¿Sabes? Eso es lo que es Cristo para ti, para mí, en el tiempo de ayuno. Cristo va a ser tu oasis, que Él va a ser tu proveedor en el momento que lo necesitas. Que tengo hambre, el Señor te va a proveer las ganas y las fuerzas para seguir adelante, para no comer lo que tú has decidido. Él va a ser tu sustentador, lo que tú necesitas. Cuando tengas la tentación, ¿te acuerdas que Jesús dice que tuvo hambre y vino el tentador y le ofreció comida? El tentador va a venir y te va a ofrecer lo que sea para que no cumplas esos 21 días. Jesucristo es tu oasis, que es tu protector, es tu sustentador para que sigas adelante, para que no caigas. Te va a dar lo que necesitas. Eso es lo que significa visión. Le mostró a Daniel lo que necesitaba escuchar Daniel, lo que lo fortaleció para seguir adelante. Y el Señor te va a fortalecer porque es tu oasis. Es el que te va a dar todo. También la palabra visión significa revelación. O sea, que el Señor te va a hablar a ti personalmente y también significa que Él va a trabajar para ti en el presente y el futuro, el porvenir. Eso es revelación, que te va a hablar a ti personalmente, pero que va a trabajar para ti en tu presente y tu futuro. Porque tú estás haciendo un ayuno con un propósito, buscando algo. Bueno, el Señor va a empezar a trabajar ese algo por ti. Porque tú estás haciendo algo para Él, bueno, Él lo va a hacer para ti, Él va a trabajar para ti. Él trabaja para ti. ¿Te imaginas eso? El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, te dedique tiempo a ti, porque es personal, a ti, y trabaje para ti, por el simple hecho que estás ayunando. Y Él te va a dar todo lo necesario, porque es tu oasis, es tu revelación. Nadie más te va a hablar más que el Señor a ti, personalmente. Así que mi hermano, entendamos que la primera verdad es personal, es personal. En segundo lugar, no solamente Dios nos habla personalmente, sino en segundo lugar, somos el perfume de Dios. ¿A quién le gusta el perfume aquí? Tan poquito los demás, ¿no? ¿No les gusta? Bueno. Son olores muy agradables. A algunos les gustará suaves, dulces, frescos, exóticos, diferentes, pero al fin y al cabo son perfumes el olor es muy agradable. Para Dios, tú y yo somos eso. Somos un perfume por el precio y por el olor agradable que somos para Él. Vamos a explicar el por qué. Daniel capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Levántate, dice Daniel, pues he sido enviado a verte. Y fíjate lo que dice. Tú eres muy apreciado. En otra versión, amado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. ¿Ves? Para Dios, tú y yo somos apreciados. Esa palabra apreciar, esa palabra apreciado significa reconocer algo o a alguien por su calidad. ¿Ves? Dios te reconoce a ti por tu calidad, como el perfume, algo apreciado, algo rico y valioso. Pero también significa aumentar el valor de una moneda en el mercado. Cuando tú haces el ayuno y yo lo hago, significa que aumentamos el valor para Dios, porque estás haciendo algo para Él. Y aumentas de valor para Él, porque eres apreciado para Él. Eres su perfume. Te voy a poner un ejemplo en cuanto a esto.
Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. Lázaro es aquella persona que Cristo resucitó. ¿Se acuerdan que estaba muerto y Cristo le dijo: Lázaro, ven fuera? Bueno, es esa persona a quien Jesús había resucitado. Ahí está. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Si seguimos leyendo, dice que luego Judas se enojó mucho y le dijo: ¿por qué hiciste eso, Marta? Pudías haber vendido ese perfume y dado a los pobres. Y Jesús le dijo: no, lo que ella hizo estuvo bien. Aceptó el perfume de Marta a sus pies. Cristo lo aceptó. Y dice que toda la casa se llenó de este perfume. ¿Sabes? Porque para Cristo tú eres su perfume. Y Él te va a aceptar por más caro que esté. Dice que era carísimo. Lo que tú hagas para el Señor, Dios te lo va a aceptar. Porque sabe que lo haces con un sacrificio para adorarle a Él. No para tu beneficio. Para adorarle a Él. Porque eres su perfume. Ahora quiero abrir un paréntesis para enseñarte algo en cuanto a este pasaje. Después lo cierro y seguimos con lo que estamos mencionando. Fíjate, estos versículos que te mencioné es una escena muy familiar, y aquí hallamos a Lázaro disfrutando de una maravillosa comunión con Jesús. María se encontraba a los pies de Jesús, creciendo en su conocimiento espiritual cada día. Y vemos a Marta sirviendo a los demás. Ahí vemos Lázaro disfrutando, María adorando y Marta sirviendo. Esto nos recuerda, mis hermanos, que esto es lo que tiene que haber en una iglesia. Tú y yo tenemos que ser como Lázaro. Lázaro nos presenta, Lázaro estaba muerto y resucitó. Tú y yo antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos. Y ahora somos nuevas personas en Cristo, como Lázaro, nuevas criaturas. Pero también tenemos que ser como María, que adoraban a Jesús a sus pies. Esto tiene que ser una iglesia, creyentes, fieles al Señor, personas que adoren al Señor, y como Marta, servidores, personas que servían al Señor, que servían ahí. Y esto tiene que haber en la iglesia. Nuevas personas, adoradores y servidores de Cristo. ¿En cuál estás, mi hermano? ¿En cuál estás? Yo te animo a que seamos los tres. ¿Cuál te falta? ¿En cuál te falta? ¿En adorar? ¿En servir? ¿O ser un creyente nuevo? Espero que lo seamos. Cierro el paréntesis. Sigamos. Entonces, Jesús aceptó la ofrenda, el olor fragante de María, porque era apreciada para Él. Era su perfume. Cuando ayunamos, mi querido hermano, y oramos, Dios acepta ese perfume que eres tú. Eres su olor fragante y Dios la acepta. Y como dice ahí, que se llenaba toda la casa. ¿Sabes? Las demás gente van a ver ese olor fragante en ti. No solamente como Moisés, que irradiaba luz, van a ver eso en ti, una luz impresionante, pero también van a ver un olor fragante, un olor de Cristo. Todo por ayunar, porque eres el perfume de Dios, eres su perfume, apreciado, que vales mucho, y vales más cuando ayunas y oras. En último lugar, punto número 3. Dios es positivo con nosotros al momento de la respuesta. Dios es positivo. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: en cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie, entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. Tu petición fue escuchada.
Cuando tú ayunes al Señor y le dediques tiempo al Señor en oración, el Señor te va a decir eso. Juan, Marcos, Pedro, María, pon tu nombre, tu petición fue escuchada. Él te escucha y te va a responder porque has hecho algo para Él. Él es positivo contigo. Por eso te animo a que lo hagas, que ayunes al Señor, porque tu petición va a ser escuchada. Si lo hizo con Daniel, si lo hizo con Moisés, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Ya te dije, la diferencia de David fue porque él fue por pecado. Pero Dios responde. Dios responde. ¿Te acuerdas que te puse ahí a Esther, que oraron por 3 días y 3 noches porque los iban a matar? Fíjate lo que dice Esther, capítulo 8, versículos 7 y 8. Respondió, el rey dice, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos. ¿Ves? Ya no los iban a matar. Ahora estoy a favor de ustedes. Como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real, un documento escrito en mi nombre, y selladlo con mi anillo, y es imposible revocarlo. ¿Ves? Cuando tú ayunes, el Señor te va a dar la victoria. ¿Lo crees? Amén. Yo te animo a que lo puedas hacer. Es personal. Repite conmigo, personal. Eres el perfume de Dios. Repítelo, soy el perfume de Dios. Y soy positivo. Es positivo. ¿Sabes? Tienes la victoria, pero tienes que hacerlo. Mi querido hermano, yo voy a ayunar. Y voy a ayunar por 2 cosas. La primera, por mi familia. Quiero que mi familia siga creciendo en el conocimiento del Señor, que mis hijos sigan aprendiendo la palabra de Dios, que yo pueda ser un esposo fiel, que pueda ser el esposo que mi esposa necesita. Pero la segunda cosa que voy a ayunar es por ti, porque quiero una iglesia que se avive, una iglesia que aprenda más del Señor, una iglesia que quiera servir más al Señor, que quiera conocer más al Señor, y quiero ayunar a favor tuyo. Lo quiero hacer. ¿Va a ser difícil? Sí, pero tengo la victoria y tú tienes la victoria. Pero es personal. Es personal. Y eres apreciado para el Señor. ¿Lo vas a hacer? Tú decides. ¿Quieres conocer la victoria? ¿Quieres conocer al Señor como nunca lo has conocido? Ayuna. Amén. Vamos a orar. Pero primero quiero hablarle a aquellas personas que quizás es la primera vez que vienen y que aún no son hijos de Dios. Hoy es el tiempo. No estás por casualidad aquí. Y hoy Dios te trajo con un propósito, para que le conozcas a Él. Él quiere tener una cita contigo, como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con Daniel, como lo tuvo con Esther, o en el mismo Jesús tuvo su ayuno. Él quiere tener un tiempo especial contigo. Quiere llamarte hijo. Y te hago una pregunta: si hoy tú murieras, ¿a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas a ir? La Biblia nos habla de un cielo y de un infierno. No nos habla de otra cosa. Y tú y yo vamos a ir a un destino. Yo voy a ir al cielo. No porque soy bueno, no porque soy religioso, no porque he hecho las cosas buenas, sino porque yo un día acepté a Cristo en mi corazón. Le pedí perdón por mis pecados, por todo lo malo que había hecho, y reconocí lo que Él había hecho en aquella cruz por mí. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Dice la palabra de Dios que por la paga del pecado es la muerte. No merecemos el cielo porque hay pecado con nosotros. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, dice la palabra de Dios.
Tú y yo no merecemos el cielo porque tienes pecado, porque yo tengo pecado. Pero sabes, el Señor te ama tanto que mandó a su Hijo morir por ti, que nació por medio de la Virgen María, la mujer más bienaventurada de todas las mujeres. Empezó a hacer milagros en esta tierra, pero su principal propósito fue morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Y lo único que tú tienes que hacer es reconocer lo que Él hizo. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene la vida. No tienes que hacer otra cosa sino solamente creer. Y también tienes que recibirle en tu corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que creer y recibir, nada más, y con eso vas al cielo. ¿Cómo puedo ir al cielo? A través de una oración. Orar significa hablar con Dios. Yo voy a hacer esta oración. Me gustaría que tú repitieras esta oración entendiendo lo que estás diciendo, pero creyendo que Dios te está escuchando. Dile así con tus propias palabras. Dile así: querido Dios, ahí en el silencio de tu corazón, querido Dios, yo reconozco que soy pecador y reconozco que no merezco el cielo porque he hecho lo malo delante de ti. Pero también, Señor, entiendo que tú viniste a este mundo a morir por mí, que mandaste a tu Hijo a derramar su sangre por mis pecados. Quiero pedirte perdón, Señor, y que me limpies con tu sangre. Lava mi corazón y yo te recibo en mi corazón, Señor. Dame la vida eterna. Gracias en Cristo Jesús. Aún permaneciendo así, nadie está hablando ni mirando. Me gustaría saber si hubo una persona que nunca le había dicho al Señor, nunca le había pedido que entrara a su corazón y hoy se lo pidió. Si hubo alguien así, simplemente que me levante su mano para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por tu vida. ¿Hubo alguien así que me pueda ir levantar su mano y decir: yo recibí a Cristo en esta mañana? ¿Alguien así? Amén. Una persona que haya recibido a Cristo. Quiero entender que cada uno de los que estamos aquí somos hermanos en Cristo. Yo le desafío es para ti. Vas a salir de esta puerta tomando una decisión: si querer ayunar o no querer ayunar. Tienes diferentes tipos de ayuno. Dale un motivo al Señor y vas a conocer más al Señor, te lo aseguro. Y vas a ver que es positivo. Vas a ver la respuesta del Señor, porque Él contesta. Padre Celestial, te ruego por esta iglesia, que, Señor, seamos una iglesia que nos avivemos para tu servicio, Señor, en el conocimiento pleno, porque el tiempo está difícil, Señor, pero queremos ser fieles a ti, Señor. Bendice a cada persona que se ha animado, se ha desafiado a hacer este ayuno por 21 días, que lo podamos completar y que te puedan conocer, que te podamos conocer aún mejor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Bendice cada persona que está aquí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.